Me gusta que pase esto. La selección Colombia le ganó, sufrió un poquito, la verdad. Sufrió un poquito con Nueva Zelanda, pero le ganó. Buenas sensaciones desde mi punto de vista. Esto entrevé muchas cosas para el Mundial, así que hoy en Golpe Táctico lo vamos a analizar, vamos a hablar de lo que fue el partido de la selección Colombia con todas estas noticias, un tal Gustavo Puerta. Así que lo analizamos, comenzamos. Entramos de una vez en materia porque hay muchas cosas que hablar, demasiado. Y hay que mencionar cómo quedó el partido. 2-1 le gana la selección Colombia a Nueva Zelanda. Me pareció que fue un muy buen partido por los matices que tuvo el compromiso en los 90 minutos. Dos tiempos completamente diferentes, dos películas se podría decir. En la primera, Colombia dominando, eh, ganando, jugando bien, pero le faltó concretar el partido. Le faltó ser más, ¿cómo decirlo? Yo creo que le faltó ser más contundente a la hora de marcar los goles y en el segundo tiempo se vio otra Colombia diferente. James jugó hasta el minuto 65. Pero se vio otra Colombia completamente diferente porque pues ya no estaba Lucho Díaz, ya no estaba James Rodríguez y eso me parece que estuvo bien. Eso me parece que estuvo bien porque ya va a pasar ese momento en el que James se retire, en el que James ya no esté y esa transición hay que vivirla porque además algún jugador tiene que tomar la batuta. Tiene que tomar la batuta de 10 de la selección Colombia. Y ahí tenemos a un Yacer Asprilla, tenemos a un Jorge Carrascal, tenemos a un John Arias. Y alguno de esos tres tiene que tomar la batuta. Jugaron los tres un ratico. No, mentiras, no jugaron los tres. Jugaron Jorge Carrascal y Yacer Asprilla. Además, no hay que olvidarnos de Juan Fernando Quintero. Un nombre importante para que lo tengamos entre el tintero. Pero eso a grandes rasgos de la selección Colombia. Me parece que la selección Colombia jugó un muy buen partido. Y me parece también que le vino bien ese bajón de fútbol, ese bajón de calidad cuando salió James y Lucho Díaz, porque en últimas ahí es donde se muestran los jugadores de experiencia, los jugadores que también están llamados a hacer ese recambio. Y apareció Yacer Esprilla, apareció, apareció Jorge Carrascal, que lo intentó durante varios pasajes del partido. Y ustedes saben que Rafael Santos Borré es una debilidad del técnico, así que también estuvo Rafael Santos Borré que jugó en el segundo tiempo, al igual que Johan Carbonero, que aquí tengo que hacer, antes de empezar a hablar de Gustavo Puerta, tengo que hacer un paréntesis pequeño, porque lo que he visto en este proceso de selección Colombia con respecto a Johan Carbonero es que Carbonero siempre es un revulsivo eficaz, es un revulsivo que te ayuda, es un revulsivo que genera. Y eso pasó anoche, un muy buen balón largo en dirección de Johan Carbonero, controla bien, define 2-1, pero Johan Carbonero siempre que entra te genera algo, siempre que entra te genera algo, así que eh, me parece que Johan debería estar, pero hablemos de un debut soñado, como pone la selección Colombia en su cuenta con esta imagen, que me parece algo fantástico. El partido que se jugó ayer, Gustavo Puerta, lo habíamos pedido durante mucho tiempo. Sabemos que en el Hull City no terminó de cuajar bien, mientras llegó a España y se adaptó también un poco, empezó a ser importante en el Racing de Santander. Y ahorita que está teniendo toda esa importancia, pues Néstor Lorenzo se atreve a llamarlo y lo pone a debutar. Me parece que además era algo que pedía en el video pasado, ¿no? Como son dos partidos para probar, para experimentar también. Y no sé por qué no poner un equipo alterno como hizo ayer Néstor Lorenzo. Eso hay que destacarlo porque eso termina de consolidar el proceso de Néstor Lorenzo. El recambio que vaya a tener la selección post mundial, eso hay que pensarlo también desde ya, porque hay mundial y lo más seguro es que James se vaya y muchos otros también se puedan ir. No sé si un Juan Fernando Quintero pueda seguir en la selección Colombia.
eh, pero el referente es James Rodríguez y lo más posible es que ya no vaya a estar postmundial. Así que hay que empezar a arropar a estos nuevos jugadores, lo mismo con Lerma. Lerma no va a estar y no tenemos un recambio de Lerma. No tenemos un recambio de James todavía. Y eso se hace con este tipo de partidos, dándole la confianza a los muchachos, cobijándolos, poniéndolos a jugar. Y lo que hizo Gustavo Puerta en el primer tiempo ayer fue fantástico. Literalmente dijo, yo quiero estar en el Mundial, yo quiero ponerme la camiseta, yo quiero ir a por todo. Así que no solamente marcó gol, sino de verdad el despliegue, tanto ofensivo como defensivo, fue muy bueno de Gustavo Puerta. Ahorita en un momento lo vamos a analizar, lo vamos a explicar un poco desde mi punto de vista. Así fue como salió entonces la selección Colombia. Álvaro Montero, o sea, vuelvo y repito, me parece bien para, para, para este partido. Una lástima que no haya estado Kevin Mier, porque creo que lo más probable era que Kevin Mier hubiera jugado, si lo hubieran convocado. Pero estuvo Álvaro Montero, un portero de selección y de, de los porteros que están, aquí ya se empieza a cerrar el ciclo. Porque lo más probable es que, como lo dije, Álvaro Montero vaya a estar en el Mundial como tercer arquero, ¿sí? Pero post-Mundial, posiblemente Álvaro no siga en el proceso. Habrá que ver, habrá que ver. Pero titular Álvaro Montero, por banda derecha Santiago Arias, la pareja de centrales Jerry Mina y Carlos Cuesta, en la banda izquierda Álvaro Angulo, en la mitad de la cancha Jefferson Lerma. A ver, yo creo, bueno, sobre el papel fue un 4-3-3 con Jefferson Lerma, James Rodríguez y em, si no estoy, Gustavo Puerta, perdón, y Gustavo Puerta. Abierto estaba John Arias, ya lo mencioné a John Arias, sí, no. John Arias estaba abierto por derecha, por izquierda Lucho Díaz y en la mitad de la cancha, como delantero de referencia, John Córdoba. Eso cambia, me parece a mí. Eso cambia porque cuando ya se empezó a jugar el partido, vimos un 2 adelante muy marcado con Lucho Díaz y John Córdoba. em, y había una línea, un 4-3-3, un 4-3-3, un 4-4-3-1-2 muy marcado. 4-3-1-2 muy marcado. Ya vamos a ir a la pizarra para analizarlo un poquito mejor. Pero aquí quiero destacar la labor que hizo ayer Santiago Arias, que es más o menos lo que hace Daniel Muñoz con un despliegue físico importante, porque no solamente tenía labor ofensiva de ir hasta la línea de fondo, sino también cuando no se finalizaba la jugada, tenía que volver, regresar. Y eso por momentos se vio que les costó tanto a Álvaro Angulo, que tenía la misma labor, como a Santiago Arias. Pero el partido de Santiago Arias es muy bueno. O sea, es muy bueno, es muy bueno. Y partidos como este, donde muestra la calidad que sigue teniendo Santiago Arias con toda la experiencia que tiene, es para denotar, para decir, este jugador merece, tiene que estar en el Mundial. Porque yo entiendo que Santi ya tiene un rol un poco más secundario, porque el titular es Daniel Muñoz, todos lo sabemos, pero como revulsivo también ofrece muchas cosas. Em, y me parece bien, me parece bien. Jerry Mina es del gusto y del disgusto de muchas personas, pero en mi convocatoria siempre debería estar. No sé si como titular, pero en mis convocatorias debe estar. Porque él ofrece, o bueno, por lo menos ayer sin pelota jugó bien. Y por momentos se equivocó en algunos momentos con pelota, por conducciones excesivas.
tal vez errores de marca conceptuales en el gol, pues Mina se ve, la verdad es que toda la saga, pero Mina es el que estaba marcando, es el que más se ve comprometido en el gol de Nueva Zelanda. Pero me parece bien porque hay que seguir trabajando y seguir puliendo esas cositas en defensa que siento que es lo que más le cuesta a la selección Colombia. Siendo así, entonces entremos a la pizarra. Vayámonos de una vez a analizar la pizarra. Entonces así siento que jugó gran parte o la mayoría del partido, por lo menos el primer tiempo, la selección Colombia. Con un 4 ahí está Angulo, Cuesta, Mina, Santi Arias. Y adelante de ellos, Lerma, que ustedes saben que es el bastión en la mitad de la cancha. Por un costado estaba Gustavo Puerta, por el otro vi que se ubicó John Arias, que también John Arias tuvo muy buenos momentos, pasajes del partido. Y él era el que organizaba, él era el que se movía por toda la zona derecha, yendo y volviendo. Vi a Lucho mucho, mucho por la zona derecha de la referencia de ataque, pero él cambiaba constantemente con John Córdoba. Su posición natural es la izquierda, pero a veces estaba volcado hacia la derecha. Y John Arias, junto con James Rodríguez, que se tiraba también más hacia la zona izquierda, pues porque por momentos estaba Lucho allá, bien recostado hacia la banda. Se tiraban los dos para organizar aquí en la mitad de la cancha y que John Córdoba fuera el referencia de área. Me gustó el partido de John Arias porque cuando se junta con James, siento que hay una conexión y él, digamos que fungía de organizador, ayudando también a James cuando Santiago Arias hacía los recorridos largos por la banda. En el gol nosotros nos dimos cuenta, James la baja en la mitad de la cancha y ya estaba proyectado Santiago Arias que fue directamente. Lucho Díaz hace siempre este movimiento yendo hacia hacer como doble referencia de área con John Córdoba y Gustavo Puerta. Estaban atacando todos. Lucho Díaz, cuando ya James le entrega la pelota a Santiago Arias, Lucho Díaz hace el movimiento de desmarque, que es perfecto. Santi con la pelota y él deja que la pelota pase, hace otro movimiento, John se corre para acá y Gustavo Puerta solo tiene que venir a empujar la pelota. Este movimiento es vital, es muy clave, porque cuando hay 5 jugadores aquí copando el área, digamos que están así, los 5 están copando el área, y la pelota viene de acá, de la mitad de la cancha, porque por X razón la condució Lerma, estos 2 carriles van a quedar deshabitados, porque todo está por el juego interior. Así que es vital lo que propone también el profe Lorenzo en cuanto a ataque, solo que hay que tener cuidado, se vio mucho por momentos que cuando estábamos muy volcados al ataque, los dos se iban y obviamente quedamos mano a mano. Que el Lerma le toca retroceder y hacer una mini línea de 3 mientras vuelve Angulo y Arias. Mientras vuelve Angulo y Arias. Hay que ser muy consciente de que si se va al lateral derecho, el izquierdo debe estar en posición de ataque, pero cuidando su retaguardia en defensa. Igual acá, si se va el lateral izquierdo, que haya un soporte, a la misma altura del mediocampista puede ser, pero que haya un balance defensivo para que si se pierde la pelota, si no se finaliza o se arma una contra, el equipo pueda estar bien armado. Pero de resto, a mí me parece que el equipo jugó muy bien. Santiago Arias tengo que rescatarlo un montón porque se jugó un partidazo. Gustavo Puerta por ahí entró Yacer Asprilla, entró Jorge Carrascal, entró Rafael Santos Borré, ¿quién se me queda por ahí? Entró Johan Carbonero, lo he mencionado, pues Johan Carbonero, y me parece que armó igual la misma figura, con Jorge Carrascal aquí, suelto en la mitad de la cancha, Yacer Asprilla haciendo los desbordes. Yacer Asprilla entró por John Arias y haciendo los desbordes llegaba hasta la línea de fondo Yacer Asprilla,
Rafael Santos Borré y Johan Carbonero siendo los jugadores de referencia en ataque. Y eran los que hacían la presión, los que ejercían esa presión. Así que como se entienden bien también Johan y Borré, pues porque están en el mismo equipo en el Inter de Porto Alegre en Brasil, hay que saber que eso también le funciona al técnico. Buen partido contra Nueva Zelanda, y además me imagino, pienso que para el partido contra Australia va a utilizar otro equipo más alterno, lo veremos. Pero creo que son buenas sensaciones. Esto deja mucho de cara a lo que va a ser el Mundial. Y no solamente de cara a lo que va a ser el Mundial. Me parece muy, muy inteligente el profe Lorenzo. Y es que ya está pensando post-Mundial, ¿sí? Voy a ir viendo cuál jugador puede ser ahora el nuevo jugador de referencia. Todos sabemos que va a ser Luchito, pero no hay un reemplazo de James, no hay un reemplazo de Lerma. Y eso es en lo que hay que pensar. En los reemplazos de... ¿Cuál va a ser el reemplazo de Camilo Vargas cuando ya no esté? Obviamente yo sé que Camilo Vargas no sé si le vaya a aguantar a otro mundial más, al del 2030, no lo sé. Pero debemos estar pensando en el recambio generacional que va a haber en la transición de la selección Colombia. Y eso me parece que, o por lo menos lo vi anoche con el profe Lorenzo, que está haciendo... muy inteligente, me gusta lo que está haciendo. Yo siempre he sido defensor de Néstor, yo siempre he sido lorencista y hay que cobijarlo también al técnico. Sí, que se equivoca, que a veces toma malas decisiones, que por X o Y motivo no mete a estos jugadores, no convoca a estos otros, pero el proceso del profe Néstor Lorenzo ha sido muy muy bueno, así que hay que cobijarlo y nosotros seguimos aquí analizando fútbol colombiano, la selección Colombia. Vamos a tener un espacio para fútbol europeo también. Así que si no se ha suscrito, por favor, suscríbase aquí abajo. Si no, deje su bonito like, por favor. Esto ayuda a que el video se posicione, a que llegue a muchas personas. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos X, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Y ahí todos nos van a encontrar como Golpe Táctico. Los estaremos esperando por allá. Y también nos vemos en un muy próximo video. Chao, chao.